Saqué a mi hija de una escuela religiosa sin decírselo a mi esposo, después de ver cómo la estaban adoctrinando. Lo que comenzó como una decisión desesperada terminó convirtiéndose en una batalla legal por la custodia con toda su familia fanática viniendo tras de mí. Mi esposo tiene 33 años y yo tengo 28. Tenemos una hija de 6 años. Llevamos 6 años casados y salimos aproximadamente un año antes de casarnos. Cuando empezamos a salir, supe que él creció en una familia pentecostal muy religiosa. Él no era fanáticamente religioso y siempre me contaba historias sobre cosas extrañas que había presenciado en avivamientos de carpas, gente afirmando sanar a otros de demonios, hablar en lenguas y cosas por el estilo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Me decía que no era ni de lejos tan religioso como su familia, lo cual me tranquilizó, porque yo crecí en un ambiente bastante relajado en cuanto a la religión. Incluso me dijo lo refrescante que le resultaba yo, por lo secular y de mente abierta que soy. Cada vez que pasaba tiempo con su familia, él me decía que no me tomara en serio nada de lo que dijeran. Ellos querían insistentemente que me convirtiera y me uniera a su iglesia pentecostal, algo que yo no quería, y eso fue un punto de fricción constante. Cuando nos casamos, la ceremonia fue excesivamente religiosa, pero fue para apaciguar a sus padres y evitar que armaran un escándalo. Complacerlos era algo que sucedía solo de vez en cuando, así que lo toleré porque lo amo. Sus padres se volvieron insoportables e intentaron controlar muchas decisiones cuando nació mi hija. La madre de mi esposo le llenó la cabeza de ideas sobre lo preocupados que estaban por cómo yo iba a criarla. Querían que la educáramos en casa cuando llegó el momento de empezar la escuela. A eso le dije que no de inmediato y sin titubear. Le hablé muchas veces a mi esposo sobre la necesidad de plantarle cara a sus padres y respaldarme más. Él propuso un compromiso, enviarla a una escuela privada pentecostal. Me mostré escéptica pero abierta, y quise conocer a los maestros y al personal antes de decidir. Parecían razonables. Tenía amigos que habían ido a escuelas religiosas. Así que, para mantener la paz en la familia, la inscribimos. Me aseguré de que en casa el ambiente fuera de pensamiento abierto, y así se lo expresé a él. Me dijo que estaría dispuesto a cambiarla de escuela si las cosas no funcionaban. Lleva 2 años en esa escuela. Cada vez que le expreso mis preocupaciones, él las esquiva. Mi hija empezó a hablarme del concepto del infierno y a preguntarme si creo que su abuelo, mi padre, está allí. Recientemente la vi mecer el brazo lentamente en el aire con la cabeza inclinada hacia el suelo, moviéndose al ritmo de la música mientras veía televisión. El miedo al adoctrinamiento a una edad tan temprana me aterra. Ya tuve suficiente. La saqué de la escuela sin decírselo a mi esposo, porque él no tiene absolutamente ningún sentido de urgencia y cierra el tema de inmediato cada vez que intento abordarlo. Cuando llegó a casa, estaba furioso y me gritó. Intentó convencerme de lo peligrosas que pueden ser las escuelas públicas y de que una de las maestras de la escuela privada es amiga de su madre y que se lo iba a contar todo. Fue un caos absoluto y me siento fatal por haber expuesto a mi hija a todo este conflicto y tensión. Mi esposo se fue y dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que hice. Se fue a pasar Semana Santa con sus padres y me quedé sola con mi hija. Tengo muy claro que quiero proteger a mi hija a toda costa. Lo que no sé es cómo seguir adelante en mi relación. Esta ha sido una de las pocas veces que me planté firme, y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Actualización 1. Gracias a todos los que respondieron en mi publicación original. Muchas de las opiniones que recibí eran exactamente lo que necesitaba escuchar, y me ayudaron a ver esta situación con más claridad. Estoy muy frustrada conmigo misma por haber dejado que todo llegara a este punto. Mi hija lo es todo para mí, y estoy furiosa por no haberlo detenido antes ni haber visto las señales de alarma a tiempo. Sé que parece obvio en retrospectiva, pero es difícil explicar por qué fue tan difícil actuar. Era como si fuera una rana en una olla de agua que poco a poco empezaba a hervir. Había una especie de niebla mental que me hacía creer que el compromiso era posible. La indiferencia de mi esposo ante lo que a mí me alarmaba fue evolucionando lentamente, no fue algo que ocurrió de golpe. La saqué de la escuela el jueves por la mañana de la semana pasada. La noche anterior habíamos tenido una discusión cuando traje a colación mi incomodidad con la escuela. Mi punto de quiebre no fue solo verla rezar y mecerse, fue la acumulación de muchas cosas, eso, la mentalidad de fuego y azufre en los temas del infierno, el miedo que percibía en ella, la frialdad y la incomodidad que sentía del personal de la escuela cada vez que iba a recogerla, y que a veces recitara versículos bíblicos sin comprender en absoluto su significado. Mi frustración llegó al límite y, como mi esposo se negó una vez más a hablar del tema, la mañana siguiente la saqué de la escuela. Después de gritarme y discutir conmigo sobre los peligros de las escuelas públicas, se fue y desapareció por completo. No he sabido nada de él desde entonces.
Ya visité varias escuelas y estoy trabajando para encontrar soluciones. No me preocupa demasiado encontrarle un ambiente menos dañino, hay buenas opciones para ella. Mi mayor preocupación ahora es la naturaleza impredecible del silencio de mi esposo. Mi hermano tiene contactos con algunos abogados de divorcio, así que hablé con varios para prepararme para lo peor. La noche anterior, un hombre de unos 70 y tantos u 80 y tantos años se presentó en nuestra casa. No abrí la puerta porque no lo reconocí. Deambuló sospechosamente por los alrededores inspeccionando la propiedad y luego se fue. Llamé a la policía, llegaron a revisar el área, pero el hombre ya se había ido. Más tarde ese mismo día, fui a recoger el correo y lo vi de nuevo. Se me acercó como si me conociera y dijo que quería verificar el bienestar de la niña que vive en esa casa. Le pregunté quién era y se negó a responderme. Luego comenzó a mencionar el nombre de mi psiquiatra e insinuó que una niña pequeña al cuidado de una mujer con una enfermedad mental era motivo de gran preocupación. Veo a un psiquiatra por un trastorno de ansiedad, no es algo fuera de control y llevo tiempo manejándolo bien con medicación. Solo mi esposo sabe de esto, y asumo que sus padres también lo saben por él. Esa es mi única conclusión sobre quién es ese hombre y por qué tiene esa información. Le ordené al hombre que se fuera y amenacé con llamar a la policía. Se marchó después de decir algo sobre cómo la niña iba a ser protegida. Voy a reunirme con un abogado mañana para trazar un plan. Voy a pedir el divorcio, porque esto ha llegado a un punto en que me siento insegura. Me preocupa que mi tratamiento para el trastorno de ansiedad sea usado en mi contra. No sé qué están tramando, pero me están haciendo juegos mentales. Me fui de la casa con mi hija. Estamos a salvo, y ahora tengo mucho más claras mis opciones y el camino a seguir. No intentaré salvar la relación con mi esposo, mi enfoque principal es asegurarme de que mi hija esté en un ambiente estable y seguro. Actualización 2. Tras casi 2 semanas de silencio absoluto de parte de mi esposo, noté retiros cuantiosos en nuestra cuenta bancaria conjunta. Transferí de inmediato el dinero restante a una cuenta de ahorros privada y me fui de casa con mi hija a la de mi hermano, que está a varias horas de distancia. Inicié el proceso con una abogada de divorcio para presentar la solicitud y tramitar una orden de custodia. Luego de casi 2 semanas sin ningún contacto, mi esposo llamó acusándome de haberle quitado a su hija. Su madre gritaba de fondo, atacando mi trastorno de ansiedad, llamándome señorita clonazepam, y diciendo que no quería que yo arrastrara a su nieta al infierno, reclamando además derechos de abuela. Le dije que lo mejor era que toda comunicación fuera a través de nuestros abogados, y colgué. Esta pesadilla ha sido absoluta. Desde que presenté la petición, las negociaciones para llegar a un acuerdo alcanzaron rápidamente un punto muerto. No veo cómo podríamos evitar ir a juicio. Mi hermano me está ayudando con los gastos legales y sospecha que están prolongando el proceso intencionalmente para agotarme económicamente, dado que mi esposo gana mucho más que yo. Las negociaciones se estancan constantemente por sus demandas agresivas en mi contra. Alegan que me estoy inventando las historias sobre la intimidación del hombre mayor, siendo que digo la verdad. También argumentan que al sacar a mi hija de la escuela pentecostal y al negarme a permitirle ver a sus abuelos, la saqué de un entorno estable y la arrojé a uno desconocido. Me acusan de sesgo secular, insistiendo en que mis acciones fueron dañinas para su bienestar mental y emocional, que la estoy privando de su comunidad de fe y que estoy causando confusión y ansiedad al alejarla de todo lo que conocía. Además, afirman que estaba ignorando activamente los intentos de contacto de mi esposo, lo cual es completamente falso. Fuera de esa llamada telefónica, no hubo ningún otro intento. Este punto es precisamente mi argumento más sólido. Si realmente creyera que su hija estaba en peligro, habría tomado acción legal inmediata en las primeras 24 a 48 horas. No puedes argumentar que la inestabilidad es un problema gravísimo, pero quedarte de brazos cruzados durante 2 semanas y luego hacer un escándalo. Mi abogada dice que están tratando de explotar la preferencia habitual de los tribunales por mantener la estabilidad en la vida de los niños, queriendo hacerme sentir desesperada para que ceda. Mi hermano cree que ir a juicio es lo mejor, porque dice que mucha de su maniobra quedará expuesta. Estoy ansiosa porque esta pesadilla acabe de una vez. Solo quiero que mi hija esté a salvo de toda esta locura. Actualización 3. He estado enfrascada en una batalla con mi próximo exesposo sobre cómo criar a nuestra hija de 6 años. Cuando empezamos a salir, él minimizó sus profundas raíces pentecostales. Sin embargo, tras el nacimiento de nuestra hija, la influencia religiosa de sus padres fue en aumento y él se volvió sumiso a sus deseos, para mi desesperación. Cedí a regañadientes al compromiso de inscribirla en la escuela pentecostal, pero cuando vi el impacto que estaba teniendo en ella, la saqué, lo que causó una ruptura enorme. Tras los intentos de intimidación de esa comunidad y algunos sustos financieros, me fui de casa con mi hija.
Estamos trayendo a un mediador externo porque las negociaciones siguen sin avanzar, aunque lo dudo mucho. Lo que yo quiero y lo que mi esposo y sus padres quieren son cosas radicalmente distintas. Sus condiciones son una locura. Él quiere la custodia total de nuestra hija y que yo solo pueda verla una vez a la semana. Al principio me ofrecieron una vez al mes, y luego lo aumentaron a una vez a la semana como si me estuvieran haciendo un gran favor. No paran de atacar mi salud mental. No creen en la psiquiatría para nada. Las incontables veces que he escuchado frases como sesgo secular o enferma mental en estas negociaciones me dan ganas de vomitar. Él y su familia intentan convencerme de que yo sabía perfectamente en lo que me metía al casarme con ellos. El veneno de la madre de mi esposo es escalofriante. Sostiene que ya no siente que Dios guía a los tribunales, y cita eso como razón para no querer ir a juicio, ya que me concedieron la custodia temporal. Eso la tiene completamente fuera de sí. A mi esposo le concedieron visitas supervisadas después de que pelearon por ello. Al menos son supervisadas, porque si hacen algo religioso fuera de lo normal, quedaría registrado. Mi hija siempre parece muy callada después de las visitas, lo que me pone nerviosa. La evaluadora y supervisora es minuciosa cada vez que me visita, aunque a veces su escrutinio resulta incómodo. Incluso visitó la casa de mi hermano para observar nuestras interacciones. Mi abogada sigue diciéndome que todo esto juega a mi favor. Cada vez que la supervisora me observa junto a mi hija, todo va bien, así que tengo confianza en que no perderé la custodia a largo plazo, a pesar de sus intentos implacables de argumentar en mi contra. Estoy empezando a no tomarme tan en serio sus amenazas sobre mi salud mental ni sus acusaciones de sesgo secular. Mi hermano dice que gran parte de eso no va a afectarme. Aún así, es agotador. Estoy exhausta de que tanta gente intente hacerme sentir que soy una influencia negativa para mi hija. Todo este proceso genera una ansiedad que no tiene fin. Mi hermano, que me ha estado apoyando económicamente durante todo esto, sigue siendo mi pilar, ha usado muchos de sus contactos para ayudarme, y su apoyo incondicional es invaluable. Esto echó por tierra el plan de mi esposo de prolongar el proceso para dañarme financieramente. No anticiparon que yo tendría una red de apoyo tan sólida. Recientemente, mi esposo hizo varios intentos de reunirse conmigo a solas. Dudé en aceptar, pero siguió insistiendo en que sus padres no estarían presentes. Pensé que quizás era una oportunidad para hacerle entrar en razón. No fue bien. Sigue sin comprender que el problema no era la fe en sí, sino el ambiente en el que se la presentaban. Le volví a dejar claro que ese lado religioso suyo que de repente apareció había estado oculto para mí durante años, y que ahora se esperaba que yo actuara como si siempre hubiera sido así. Me enferma lo manipulador que puede llegar a ser. Para colmo, cuando nos despedimos, me encontré con su madre esperándolo en su coche. Se lanzó sobre mí con las típicas amenazas pentecostales, que yo iba a ir al infierno y que me iba a arrepentir de haberle declarado la guerra espiritual a su familia. Todo esto lo estoy registrando y reportando a mi abogada, especialmente el acoso verbal de su madre. Estoy deseando que este interminable dolor de cabeza llegue a su fin. Gracias a todos los que me han apoyado y mandado palabras amables, lo aprecio muchísimo y publicaré actualizaciones cuando pueda. Dudo mucho que la mediación avance, pero quién sabe. Lo que sí sé es que parecen nerviosos ante la idea de ir a juicio, lo cual probablemente sea la razón por la que él quiso reunirse conmigo a solas. Tengo más confianza que nunca en que las cosas van a salir a mi favor.